Números capítulo 11. Ahora bien, el pueblo comenzó a quejarse con amargura delante de Jehová. Cuando Jehová los oyó, se enfureció, y un fuego de Jehová empezó a arder entre ellos y a consumir a algunos en las afueras del campamento. Cuando el pueblo empezó a suplicarle ayuda a Moisés, él le rogó a Jehová, y el fuego se apagó. Y llamaron a aquel lugar Taberá, porque un fuego de Jehová había ardido entre ellos. Y la multitud de extranjeros que había entre ellos expresó sus deseos egoístas. Y los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir: ¿Quién nos dará carne para comer? Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. Por cierto, el maná era como la semilla de cilantro y se parecía al bedelio. El pueblo salía a recogerlo y lo molía en molinos de mano o lo machacaba en un mortero. Luego lo hervían en ollas o hacían panes redondos con él, y sabía como una galleta dulce con aceite. Y, cuando el rocío caía sobre el campamento por la noche, el maná también caía encima. Pues bien, Moisés oyó que el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada persona a la entrada de su tienda de campaña. Y Jehová se enojó mucho, y Moisés también estaba muy disgustado. Entonces Moisés le dijo a Jehová: ¿Por qué haces sufrir a tu siervo? ¿Qué he hecho yo para no contar con tu favor y que me obligues a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? Fui yo quien los dio a luz, para que tú me digas: llévalos en tu seno como hace el siervo que carga a un niño de pecho, y que yo tenga que llevarlos a la tierra que juraste darles a sus antepasados? ¿Dónde conseguiré yo carne para dársela a todo este pueblo? Porque siguen llorando delante de mí diciendo: danos carne para comer. Yo solo no soy capaz de soportar a todo este pueblo. Es demasiado para mí. Si así es como me vas a tratar, por favor, mátame de inmediato. Si cuento con tu favor, no me hagas ver más calamidad. Jehová le respondió a Moisés: reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, a hombres que tú apruebes como ancianos y funcionarios del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que se queden allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré un poco del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos, y ellos te ayudarán a llevar la carga del pueblo para que no tengas que llevarla tú solo. Y al pueblo debes decirle: santifíquense para mañana, porque de veras comerán carne, porque Jehová los ha oído llorar y decir: ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. Pues Jehová les va a dar carne, y ustedes comerán. Van a comer, y no un día ni 2 ni 5 ni 10 ni 20, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y le tengan asco, porque ustedes rechazaron a Jehová, que está en medio de ustedes, y se pusieron a llorar delante de él y a decir: porque habremos salido de Egipto. Entonces Moisés dijo: estoy en medio de un pueblo con 600,000 hombres de a pie, y aún así tú dices: les voy a dar suficiente carne para todo un mes. Si matara rebaños y manadas enteros, ¿sería suficiente para ellos? ¿O, si pescara todos los peces del mar, sería suficiente para ellos? Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿acaso hay límites para la mano de Jehová? Ahora verás si lo que digo te pasa o no. Así que Moisés salió y le comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Además, reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces Jehová descendió en una nube y habló con él, le quitó un poco del espíritu que estaba en él, y lo puso sobre cada uno de los 70 ancianos. Y, tan pronto como el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a portarse como profetas, pero solo lo hicieron esa vez. Ahora bien, 2 de los hombres se habían quedado en el campamento. Se llamaban Eldad y Medad. Y el espíritu empezó a posarse sobre ellos, ya que estaban incluidos entre los nombres anotados, pero no habían ido a la tienda. Así que comenzaron a portarse como profetas en el campamento. Y un joven corrió a informarle a Moisés: Eldad y Medad están portándose como profetas en el campamento. Entonces Josué hijo de Nun, que desde joven era el ayudante de Moisés, respondió y dijo: Señor mío, Moisés, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por mí? Al contrario,
Ya quisiera yo que todos los miembros del pueblo de Jehová fueran profetas y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Luego Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Entonces Jehová hizo que se levantara un viento que empezó a llevar codornices desde el mar, y a hacer que cayeran alrededor del campamento, y éstas cubrieron unos 2 codos de altura del suelo, en una zona como el camino de un día por un lado y como el camino de un día por el otro lado, todo alrededor del campamento. Así que el pueblo se quedó levantado todo ese día, toda la noche, y todo el día siguiente recogiendo codornices. Nadie recogió menos de 10 homeres. Y se pusieron a extenderlas para ellos alrededor del campamento. Pero, mientras todavía tenían carne entre los dientes, antes de que acabaran de masticarla, Jehová se enojó con el pueblo, y Jehová se puso a castigar al pueblo con una grandísima matanza. De modo que llamaron a aquel lugar Kibrot Hattaavah, porque allí enterraron a la gente que demostró tener deseos egoístas. Entonces el pueblo salió de Kibrot Hattaavah hacia Haserot, y se quedaron en Haserot. Números capítulo 12. Entonces Miriam y Aarón empezaron a hablar en contra de Moisés, debido a la esposa cusita con la que él se había casado, porque él había tomado una esposa cusita. Ellos decían: ¿Es que Jehová ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y Jehová los estaba escuchando. Ahora bien, Moisés era con mucho el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra. De repente, Jehová les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan ustedes 3 a la tienda de reunión. Así que los 3 fueron. Después, Jehová descendió en la columna de nube, se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Los 2 se acercaron. Entonces él dijo: oigan mis palabras, por favor. Si hubiera un profeta de Jehová entre ustedes, yo me daría a conocer a él en una visión y le hablaría en un sueño. Pero no hago así con mi siervo Moisés. A él le he confiado toda mi casa. Hablo con él, cara a cara, claramente y sin enigmas. Él ve el aspecto de Jehová. Entonces, ¿por qué no les dio miedo hablar en contra de mi siervo, en contra de Moisés? Así que Jehová se enojó con ellos y se fue. La nube se alejó de la tienda, y resultó que Miriam estaba cubierta de lepra blanca como la nieve. Entonces Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba cubierta de lepra. Enseguida, Aarón le dijo a Moisés: te lo suplico, Señor mío, por favor, no nos castigues por este pecado. Hemos sido unos tontos al haber hecho esto. Por favor, no dejes que ella se quede como alguien que nace muerto con la mitad de la carne podrida. Y Moisés empezó a suplicarle a Jehová: oh, Dios, por favor, cúrala, por favor. Jehová le respondió a Moisés: si su padre le escupiera directamente a la cara, ¿no duraría su humillación 7 días? Que pase 7 días en cuarentena fuera del campamento, y después puede ser admitida de nuevo. Así que Miriam pasó 7 días en cuarentena fuera del campamento, y el pueblo no desmontó el campamento hasta que Miriam fue readmitida. Después, el pueblo se fue de Haserot y se pusieron a acampar en el desierto de Parán. Números capítulo 13. Ahora Jehová habló con Moisés y le dijo: envía hombres a espiar la tierra de Canaán, la tierra que voy a darles a los israelitas. Deben enviar un hombre de cada tribu patriarcal, cada uno debe ser jefe entre ellos. Así que Moisés los envió desde el desierto de Parán por orden de Jehová. Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefuné; de la tribu de Isaacar, Igal hijo de José; de la tribu de Efraín, Osea hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel hijo de Sodí; de la tribu de José, por medio de la tribu de Manasés, Gadí hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amiel hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur hijo de Miguel; de la tribu de Neftalí, Nabí hijo de Bofsí; y, de la tribu de Gad, Gehuel hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres a quienes Moisés envió a espiar la tierra. Y a Osea hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. Cuando Moisés iba a enviarlos a espiar la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev,
y luego suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es la tierra y si los que viven en ella son fuertes o débiles, si son pocos o muchos. Si la tierra es buena o mala y si las ciudades en las que viven están abiertas o fortificadas. Averigüen si el terreno es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Deben ser valientes y traerse algo del fruto de la tierra. Esta era la época de las primeras uvas maduras. De modo que ellos subieron y espiaron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Cuando subieron al Negeb, llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Talmai, los Anakim. Por cierto, Hebrón se había construido 7 años antes que Zoán, de Egipto. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron allí una rama con un racimo de uvas, que tuvieron que cargar 2 hombres sobre una barra. También se llevaron algunas granadas e higos. Llamaron a aquel lugar el valle de Escol, debido al racimo que allí cortaron los israelitas. Al cabo de 40 días, regresaron de espiar la tierra. Así que fueron a donde estaban Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y le dieron un informe a todo el pueblo y le mostraron el fruto de la tierra. Esto es lo que le contaron a Moisés: entramos en la tierra a la que nos enviaste, y de veras rebosa de leche y miel, y este es su fruto. Sin embargo, la gente que vive en la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas son muy grandes. También vimos allí a los Anakim. Los amalequitas viven en la tierra del Negeb, los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la región montañosa, y los cananeos viven junto al mar y a orillas del Jordán. Entonces Caleb trató de tranquilizar al pueblo que estaba delante de Moisés diciendo: subamos de inmediato y verán que nos apoderamos de ella, porque podemos conquistarla sin ninguna duda. Pero los hombres que habían subido con él, dijeron: no podemos subir contra esa gente, porque es más fuerte que nosotros. Y ellos continuaron dándoles a los israelitas un mal informe de la tierra que habían espiado. Decían: la tierra que recorrimos para espiarla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de enorme tamaño. Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, que vienen de los Nefilim. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos, y eso mismo les parecíamos a ellos.